Estamos de vueltas en Bienvenidos a la Jungla. Con nosotros hoy una entrevista de lujo. El diputado aguerrido, abogado, fue fiscal, Ministerio Público. Dirige y está en la comisión del Ministerio Público y Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados. Secretario Nacional de Seguridad Ciudadana del PRM e impulsó el importante proyecto de no cobro a la reinscripción en los colegios. Amado Díaz, bienvenidos. Gracias. Bienvenido a la jungla, doctor. Gracias por invitarme a la jungla. Cualquiera se atemorizaría cuando le hacen una invitación a un programa con un nombre tan que pudiese generar hasta controversia, pero bueno. La idea, de eso se trata. es discutir los grandes temas nacionales y tratar de civilizar la jungla, que así le llamamos a este país a veces, con ciertos temas como la jungla política, la jungla del tránsito, es decir, todas esas cosas pero que a veces... a Tres Popis como que no le luce lo de jungla. Bueno, por suerte que aquí no hay Tres Popis. Sí, a Tres Popis no le luce, pero a nosotros sí, porque nosotros vivimos el caos día a día de Doctor, cada, estos sectores, cada uno de estos así sectores que parecen una jungla en nuestro país. A veces parecería una jungla. Esa es la parecería una jungla con los problemas que nos con algunos temas. asedian. doctor, usted lleva varios temas complejos en la Cámara de Diputados, Ministerio Público, ética, seguridad ciudadana. ¿Qué le parece si empezamos por el tema procesal? Porque usted es doctor en Derecho también. ¿Qué le parece? Un poco retirado, pero nunca se olvida. ¿Qué le parece el debate actual que hay en República Dominicana acerca del abuso de la prisión preventiva como medida de coerción, que ha sido criticada hasta por el Congreso de los Estados Unidos? ¿Qué le parece a usted ese tema? Mira, yo he sido reiterativo. Tal vez he sido quien más ha levantado esa bandera. Nosotros nos gusta mucho extrapolar, copiar, como se dice popularmente, algunas cosas y sin embargo con otras nos quedamos muy atrás. El sistema norteamericano es abigarrado a los acuerdos. Yo me inscribo dentro de lo que les gustan los acuerdos. Solo litigar los procesos que no se puedan pactar. Gana todo el mundo. Gana las estadísticas, gana el Estado, gana todo el mundo. Y me explico. Si tú cometes un crimen a 20 años y yo te propongo, vamos a suponer un crimen en el tráfico de drogas, y yo te propongo, hazme 10 años en la cárcel y 5 firmando y devuélveme el 75% de lo que tú obtuviste con esa actividad, gana todo el mundo. Tú me estás haciendo 10 años, pero tú tienes 15 atado a un proceso. Gana todo el mundo. Además, los Estados Unidos son lo más proclive a ese tipo de negociación, porque nosotros no lo podemos hacer. Tenemos la cárcel repleta. Cuando yo fui Ministerio Público, yo prohibí someter con miligramos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es un miligramero? Es un consumidor. Entonces, yo he sostenido que el compromiso social es hasta la muerte. Yo invitaba a los padres y les decía, miren, ustedes tienen un compromiso con su familia y por extensión con la sociedad. Ese muchacho está entrando al mundo de las drogas. Sí, pero yo tengo... Y le voy a contar una anécdota por la que yo tal vez me pudiese morir. En una fila, en un banco de reserva, ustedes saben que el banco de reserva tiene transparentadas las oficinas. Sí. Y un joven me hacía señas detrás de un cristal. Y cuando yo salgo de la fila me dice, yo quiero de alguna manera reciprocar lo que usted hizo por mí. Permítame ahorrarle las filas. Yo soy de los pocos dominicanos que les gusta hacer fila. Porque en la fila siempre aparece un tipo que hace muchísimos cuentos. Y una mujer que está muy buena, para que estemos claros. Entonces las filas no son tan malas como parecería. Yo le digo, no, pero tú sabes que a mí me gusta hacer fila. Y me dice, es que usted no conoce mi historia. Ese muchacho estuvo en la DNCD. Y yo le di un principio de oportunidad entregándoselo a la familia. Y era el gerente de ese banco. Oh, Dios mío. Gana todo el mundo. Mira, sí. Tú mandas un miligramero en el 2003. Las estadísticas demostraron que se ocupó más droga de consumo que en las calles de Santo Domingo en el 2003, en La Victoria. Entonces, ¿qué te dice eso? Que allá se la consumen. Entonces, entrégale a ese muchacho a su familia que lo salve. Se ahorra el Estado la logística de tener que trasladarlos a la cárcel. Se ahorran los padres tener que mantenerlos en la cárcel y aguantar los vejámenes que tienen que sufrir en la entrada de una cárcel. No, y el mismo entonces Estado gana todo el mundo. Amado, pero hay otro tema ahí que tenemos que ver.
es que más allá de esa visión que tú tienes, que es correcta, ¿no será una condena previa y una violación a los derechos fundamentales el estilo que se utiliza aquí de justicia? Sea por el entaponamiento que hay en los casos, sea por la capacidad instalada en las prisiones, por lo que tú quieras verlo, no es una violación a un derecho fundamental, Mira, una condena previa. Mira, yo me precio de decir las cosas como son. Que pase lo que tenga que pasar. Esa es mi forma. Yo tengo un amigo que escribió sobre la incompatibilidad del visado norteamericano con la función de juez. Porque no fallan porque tienen un criterio arraigado, fallan porque son cobardes, fallan porque tienen miedo y porque no le encaja bien. Y porque no le encaja bien el título de juez. Un juez debe ser una persona sosegada, que falle conforme al derecho, pero no fallan conforme al derecho, fallan porque tienen miedo que le quiten la presión social. Fallan también, porque tienen miedo a que el Consejo del Poder Judicial lo convoque a una vista. Entonces, vamos a estar claros, no fallan porque ellos creen en eso. Y tienen la cárcel llena de inocentes algunos, otros no tanto. No porque creen, sino porque tienen miedo a otras cosas. Esa es la verdad. Ustedes lo pueden ponerle el color que ustedes quieran, por esa es la verdad y ustedes lo saben. Un punto interesante porque muchas veces pensamos que, como decía Rafael, la presión social. Pero ahora usted está dando un detalle, un dato. Pero ustedes lo saben. Yo no le estoy dando ningún detalle nuevo. Todos ustedes saben que es así. No lo sabemos. Y un pero, juez por ejemplo, ahora del Constitucional dijo: quítenme la visa desde ahora. Alejandro Vargas lo porque dijo. Él sabe que renunciando es así. a la presión. Él conoce cómo fallaron los jueces penales cuando él era juez penal. Exactamente. Entonces, Y él lo hacía también, probablemente. Para que estemos claros. Bueno, saliéndonos un poco de la parte procesal, yo quisiera saber, tú que eres legislador, que vive la presión el día a día en el territorio, ¿hasta dónde he comprendido por el votante, allá en el territorio, el rol de un diputado? ¿Qué tipo de presión le llevan a ustedes, la ciudadanía que no entiende cuál es su labor y cuál es la responsabilidad de toda la sociedad de que lo entiendan? Miren, para ver si bajan la presión económica del costo de una diputación? Mira, si aquí se hace una encuesta, yo le garantizo a ustedes que más del 70% no sabe cuál es la función de un legislador. Así es. Naturalmente, el legislador es el funcionario con mayor cercanía a la población. Y uno tiene que extrapolarse más allá de lo que es la inherencia, lo que es inherente a un legislador, entrar a un asunto de compromiso social que no te atañe, pero tú tampoco te vas a estar de espalda a la sociedad. ¿Por qué? Porque al final la sociedad ideal es un sueño, es una sociedad real con la que hay que convivir. Entonces, cuando uno incurre en aspiraciones, tiene que saber que vienen cosas incluidas, aunque no sean parte del proceso. Entonces, uno tiene que convivir con el día a día, tiene que entrar les reitero, una especie de compromiso social, asumiendo roles que no son inherentes, que pudiesen ser de salud pública, del gabinete social, y tiene que asumirlo el legislador porque es el funcionario más cercano al ciudadano común. Entonces, ya con eso hay que convivir. Yo quisiera que no fuera así. ¿Por qué? Porque hasta cierto modo, los partidos políticos, todos del sistema, ven muy atractivo buscar ricos para colocarlos en boleta, porque eso te quita una presión social. Tú sabes que te van a sacar muchos votos, aunque al final vengan los problemas que están sucediendo, que van a obligar a los partidos políticos a reinventarse y a tener mucho más cuidado para presentar candidaturas de gente que mañana resulten cuestionados. Sin embargo, en lo que eso está, o en lo que están los víveres, como decimos en el campo, tú tienes un tipo que por tener bonanza económica te garantiza un caudal de votos que alguien que no lo tenga no lo puede hacer. Así es, el saco de cuarto. Eso es así. Doctor, una pregunta: ¿cómo usted empieza en política? ¿Cómo un doctor en Derecho se mete en esa jungla política y por qué? Es que yo no tuve opción. Yo soy hijo de dirigente, hermano de dirigente. Yo tengo un hermano que es presidente de un partido político, diferente al que yo pertenezco. Es una familia política. Es decir, eso está en sus venas. Nosotros somos todos políticos y yo dije hace unos segundos que el compromiso social es hasta la muerte. Desde la política tú tienes mejor plataforma para tú canalizar cosas que probablemente como un ciudadano común, claro, como un abogado en ejercicio, no puede canalizar. Y te dije también, porque a mí no me nombraron Ministerio Público porque yo era un buen profesional del derecho.
Me nombraron porque para la época se nombraban por decreto y yo pertenecía al partido político de turno. Sin embargo, yo te dije también que con un solo ejemplo yo tal vez pudiese morirme porque mi compromiso social, extraer ese muchacho del bajo mundo, del subsuelo, del mundo de la droga y que años después ese muchacho sea gerente de un banco, te dice a ti que valió la pena. Así es. Entonces, pero yo vi pero yo resolutaba, y el que me está viendo, que estuvo conmigo en la dirección de droga, sabe que yo resolutaba 30 y 40 jóvenes diarios porque eran consumidores. Ahora se lo entregaba a la familia, no era que yo lo soltaba. Yo llamaba a la familia, que muchos me decían, pero mi hijo es monaguillo. Digo, ajá, pues póngase ahí atrás que yo lo voy a interrogar. Y había muchachos de esos que ya estaban tan metidos en el mundo de la droga que convulsionaban cuando no consumían. Otros que se estaban iniciando, pero habían otros que ya estaban bien avanzados. Sin embargo, yo no puedo tener más compromiso con un joven que yo me encontré ahí como lo tiene su propia familia. Entonces el compromiso era de la familia, salvarlo. Y probablemente como ese muchacho que después era gerente de un banco, hay cientos o tal vez miles. Así es. Claro que sí, es una oportunidad en el momento preciso que necesita. Claro. Y para eso precisamente está la autoridad, además que para aplicar una pena punitiva, es más bien buscar la solución que se le puede dar a ese caso, que Eso quizás no es así, haya en el ocasiones momento que no es así. quizás haya ocasiones que la cárcel sea la solución, pero hay otras ocasiones que con una oportunidad bien dada pasan casos como este donde la persona se Lo reivindica. que pasa es que nosotros somos muy temerosos de todo. Yo fui oficial civil y no quiero hablar mucho en primera persona, pero yo prohibí el vuelvan después en mi oficialía y yo estoy en un medio, me están viendo gente que nadie me puede desmentir porque todo el mundo sabe que yo lo hacía y rectificaba las actas ahí mismo. Porque un ciudadano que te busca 100 pesos prestado para ir a sacar un acta y tú le dices vuelvan después, no la puedes sacar. Y a veces tú tenías que una persona, Rafael Santo, sexo femenino. ¿Pero y quién diablo que se llame Rafael Santos puede ser sexo? Son errores femenino? materiales. Son errores. En estos tiempos que estamos viviendo, Y hay que ya mandar- nada es y hay que extraño, ma- doctor. Pero está bien, pero a veces tú tenías presencial la persona que era el acreedor de ese Sí. registro. Entonces, tú vas a mandar a un infeliz a pagar un abogado. Está bien, estoy en contra de mi clase, pero ¿y en contra de qué? Si como quiera no lo iban a buscar porque no había con qué pagarlo. Entonces tú tenías que resolver eso ahí. Y una vez me mandó a buscar el presidente de la Junta de entonces. Me dijo que yo era imprudente, pero no delincuente. Yo le dije, yo puedo ser imprudente, pero no delincuente. Y alguien aquí tiene que tomar decisiones. Porque ¿quién no sabe que los dominicanos no leemos? Que Aquí muchas, la gente se exactamente, que muchas veces son errores de la misma institución. Muchísimas veces, pero todo el mundo sabe que los dominicanos no leemos. Que a veces nos enteramos de los problemas cuando ya somos viejos. Sí. Eso es así. Doctor, vamos a aprovechar su experiencia como Ministerio Público. Vamos a meterlo para lo profundo. Vamos a hablar de Randy independencia Franco, del Ministerio Público. Por ahí anda un proyecto para crear un Ministerio de Justicia. Yo escuché la opinión de Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, sobre ese proyecto. ¿Qué dice él? Dice que no es necesario y que, por el contrario, crear un Ministerio de Justicia, digamos, le quitaría muchas facultades al actual Ministerio Público, o mejor dicho, a la Procuraduría General de la República. ¿Cómo lograr esa verdadera independencia? Porque independientemente de lo que se diga, la actual procuradora es una subalterna del presidente de la República, es designada por el presidente de la República. ¿Cómo lograr constitucionalmente, en papel, escrito y en la realidad, esa independencia del Ministerio Público? Mira, lo primero es que para el Ministerio de Justicia hay que reformar la Constitución. Lo segundo es que yo particularmente, para mí la independencia no tiene nada que ver con papeles, ni con Constitución, ni con nada. Para mí la independencia está de aquí para arriba. La independencia tiene que ver con el individuo. Es un eufemismo. Si usted decide ser independiente, si usted decide ser honorable, a usted no hay que escribírselo ni tener un locao o un impedimento para hacerlo. Don Milton Rey Guevara es un ejemplo de eso. Pero- Tenía una vida política, pasó a presidir el Tribunal Constitucional y vean cómo salió. Exacto. Entonces, don Milton es el vivo ejemplo de que no tiene que estar plasmado en ningún documento para que se trate de independencia. La independencia está aquí. Si usted decidió ser honorable, usted es independiente. Sí, el problema- Lo único que se necesita es ser honorable para ser independiente. Y ya. El problema con eso es que es un cargo designado
por el Consejo de la Magistratura, por el presidente, pero hay un tema con eso. Por lo general, el perfil de la persona que colocan en ese puesto no se presta para ser independiente. Entonces, ninguno de los presidentes que hemos tenido hasta ahora ha designado un ministerio público que realmente pueda desarrollar una función donde podamos sentir que sea un ministerio público Pero no independiente. tiene nada que ver con documentos, tiene que ver con el individuo. Tiene que ver con el individuo. En los Estados Unidos, ¿quiénes nombran a los jueces? Los presidentes. Y si un presidente mete la pata, ustedes saben lo que le va a pasar. Entonces, no tiene nada que ver con constitución, no tiene que ver nada con documentos, tiene que ver con la psique, con el desenvolvimiento, con la honorabilidad del ser humano. Sí, pero te pone el ejemplo de los Estados Unidos, que realmente los jueces los nombra el presidente, aunque tienen que ser aprobados por el Congreso. Sin embargo, pero estamos hablando de político también. Pero en nuestro país, que esto no funciona, porque se ha demostrado que no funciona, no ha funcionado hasta el momento, quizás necesitemos un mecanismo que nos ayude a es que aunque la designar. Constitución establezca cómo se selecciona, si usted decide no ser independiente, porque usted es un arrodillado, usted va a ser arrodillado aunque lo hayan designado bajo Y el aunque esquema que venga sea. de la sociedad civil. Tiene que ver con el individuo, la independencia. Eso son los menos independientes. Esa es mi tesis, que la independencia tiene que ver con el individuo. Yo nunca me voy a inscribir en que hay que reformar constitución para crear gente independiente. Y con relación al Ministerio de Justicia, mira, lo que pasa es que hay mucho temor a que le quiten la parte administrativa al Ministerio Público. Porque el Ministerio de Justicia, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Dónde han estado la mayoría de los problemas con el Ministerio Público? Con el manejo de las cárceles, con el manejo administrativo, con lo que se comen los encartados, con lo que se comen los presos preventivos y los presos ya con condena definitiva. Ahí es donde ha estado el problema, en el manejo económico de las cosas. El Ministerio de Justicia lo único que va a hacer es, tú te encargas de la persecución penal y yo me cargo del manejo administrativo. ¿Y por qué el temor? Es por eso. Por un asunto de orden económico, simplemente. Manejo de recursos. Manejo de recursos. Es ahí donde está Lo cual el problema. lo cual al final también podría limitar un poco la función del Ministerio Público y obligarlo a, Pero un asunto a tomar presupuestario. una posición. Si el Ministerio de Justicia te asigna un presupuesto y ese es el que tú dices que te da o no te da, porque tú te arropas, como dicen en el campo, a donde la sábana te dé. Tú puedes plantear todos los planes que tú tengas y si al final el presupuesto no te da, pues tú lógicamente que te va a quedar corto. Claro. Pero es un asunto donde los dos tienen que sentarse a organizar el presupuesto, pero el orden es administrativo. Sí, pero que tú vas a prescindir del manejo de recursos. Lo tuyo es la persecución penal. Amado, volviendo al tema electoral y de los diputados, llegará el momento que se haga una revisión a ver si fue correcto el tema del voto preferencial y no una democracia representativa como se estilaba. Porque si comparamos el Congreso, usted me excusa, usted de los mejores diputados que Este hay es en el este peor Congreso, Congreso de la historia pero republicana, ya te compara voy a los ayudar. congresos que existían con la democracia representativa y mira el Congreso democrático con el voto preferencial. ¿Habrá oportunidad de revisar esa ley? Mira, yo no voy a decir aquí nada que yo no he dicho en todas partes. Yo no estoy de acuerdo con el voto preferencial pleno como ahora. ¿A dónde está el problema? Cuando yo llegué al Congreso por primera vez, yo me reúno con Máximo Castro Silva y le digo, a mí no me gusta esto. Y lo sustento en la siguiente tesis. El objeto del voto preferencial es que al Congreso fueran los verdaderos líderes. No ha ido un solo líder, ha ido quien puede pagar el voto. Así es. Es decir, ese era el objeto. No cumplió con su función, pues está obligado a revisión. ¿A dónde está el problema? Que si tú le entregues el control total, hegemónico, a la cúpula de los partidos, hacen de eso un club de amigos también. Y yo no fuera legislador. Porque la verdad, hacen de eso un club de amigos y nada más van los apellidos raros y los intelectuales. Así y yo es. ni soy intelectual ni su apellido raro. Entonces, hay que buscar un intermedio, hay que buscar Un equilibrio. o algún equilibrio para que ni haya tanto voto preferencial, ni tanto control de la cúpula de los partidos. Y ahí es donde ha estado el problema. Entonces, pero ¿dónde está el problema mayor? ¿Quiénes son los que reforman? ¿Quiénes son los que van a derogar esa ley? Los legisladores. Son los que fueron electos con voto preferencial. Si yo planteo eso allá, ustedes saben lo que me va a pasar. Sí. Entonces, hay un problema ahí porque
no pueden hacer leyes. Y ahí desde afuera. mismo en la sociedad Pero percibe. que conste, Oye, yo no estoy de acuerdo en su totalidad con el voto preferencial. mira, Amado, Porque el nivel del Congreso, vamos a estar claros, yo no quiero ser elitista ni nada que se parezca. ha bajado. Por el nivel del Congreso, ¿qué hago yo aquí con decir que no? Sí, sí. Sí, pero el nivel del no- Congreso ha no bajado. Porque tú no necesariamente. tienes ya un Tirso Mejía Ricardo. No es... Tú no tienes a Hugo Tolentino Díaz. Sí, Esa es la pero verdad. no es culpa plenamente del voto preferencial, aunque ha ayudado al deterioro de la calidad de nuestros legisladores. Bueno, eso es lo que ha subido la tarifa de ese diputado. Sin el embargo, costo. no, lo que pasa es que la baja calidad que están teniendo nuestros legisladores, que está teniendo el Congreso ahora mismo, se debe precisamente al deterioro que estamos sufriendo en la sociedad y que se está traspasando a la política. De hace un tiempo para acá, cuando los partidos se abrieron masivamente, que el último que lo hizo me parece fue el PLD, empezaron a entrar todas estas personas que, como usted bien dice, con dinero pues logran comprar una candidatura, lo cual el voto preferencial realmente sí le ha facilitado comprar esta candidatura. Sin embargo, no podemos achacarle todo este deterioro al voto preferencial, aunque sí debería revisarse. Pero también tenemos que tomar en cuenta que la política, ya lo que vemos en la política es un mercantilismo. No, Freddy, es que hay varios Pero temas no solo ahí. la política, Mira, hay los varios medios, las temas empresas. que le quiero preguntar más al hasta respecto. las El iglesias. deterioro de la sociedad. sociedad, que fue lo Sí, primero que sí, dije. Sí, pero hay un tema ahí. ¿Has visto una La- clase más prostituida que la clase médica? Sí, pero Amado. Porque a los abogados le dan. Sí, pero estamos hablando de Congreso. Esa es una de las legisladores. peores porque Pero juegan con la médico- salud un médico lo primero de que hace los es que te da una ciudadanos. receta. No se vaya más porque lejos, está doctor. alicateado con La con primera- un laboratorio. Sí. El programa de salud de primera, ¿cómo es que se llama? Este ingeniero tiene una Primera mano. Eres. Este ingeniero no ¿Tú agarra vas a mencionar pala. nombre de empresa No. aquí ahora? No Un poco. es ARS, no me voy a meter a la ARS. La salud primaria. Sí. Es un plan bellísimo que va a beneficiar a las personas Prevención en salud. de menos recursos, y resulta que es un plan que tiene varios, 5 o 6 años, que no ha entrado de Tiene lleno más tiempo, porque mucho más tiempo, porque las clínicas no lo han permitido que entren. Los doctores, los médicos no han permitido que ese plan se desarrolle como debe desarrollarse, como ha funcionado en otros países, donde la clase baja puede ir sin pagar un peso y tener salud de Bueno, calidad. el diseño de leyes que vayan dirigido a mejorar la calidad de vida de la gente es responsabilidad en parte de esos congresistas. Pero ¿qué pasa? La sociedad percibe que como ha bajado la calidad, los congresistas que están llegando, dice la sociedad, yo no quiero decir que sea así o que no, son sellos gomígrafos de los partidos y que no tienen criterio propio. Como quién, que no se está yendo menciona allá, sus nombres. no se Eso está está yendo en todos los ahí partidos. a ejercer una función de independencia de criterio. De representación de la pensamiento. ciudadanía, De representación como que es tal. la función real. Y tiene que ver con eso. Claro. Prefiero la pero democracia contrapeso, señor. representativa, Sí, pero que es menos democrática. vamos a estar claros. Primer Este es un poder país del presidencialista. Este es un país presidencialista. Lo Una es. vez yo le dije a un candidato presidencial, ¿qué es lo que usted está hablando de meter gente preso? Si la Suprema Corte de Justicia responde al partido tal, y me dijo, eso es hasta el domingo. Si yo gano el domingo, el lunes son todos míos. Es decir, es un país presidencialista, hermano. Al final, hay un solo poder del Estado que se sobrepone a los demás. No quiero con eso generalizar y que se den todos los aspectos, pero al final, este es un país presidencialista y ese superpoder se sobrepone a los otros. Esa es la verdad. No nos miremos la cara ni nos hagamos cuento. Esa es la verdad. ¿Viste la felicitación del senador Marco Rubio al presidente Abinader por la lucha contra el narcotráfico? Eso es correcto, eso está excelente. Es un acto de reconocimiento a lo que ha sido la lucha en contra el narcotráfico. Este gerente de la DNCD ha roto todos los esquemas en incautación de drogas. Lógicamente que los Estados Unidos, que no tienen algo, yo no conozco un solo narcotraficante norteamericano, pero ellos tienen los ojos bien puestos en los países del Caribe narcotraficantes de con los relación otros a países. ese tema. Aunque, Doctor, hablando de narcotráfico, permíteme, Rafael, ¿cómo evitar más congresistas de este sector en el Congreso Nacional? Ya tuvimos la vergüenza con Miguel Gutiérrez, apresado siendo diputado de la República. ¿Cómo evitar eso? Nosotros,
desde este programa, no queremos politizar el tema, porque los narcotraficantes no tienen ideología política, no la tienen. Están con un partido un día y con otro Y con otro al otro día. Pero ¿cómo evitar que el peligroso narcotráfico se meta a la política? Mira. Pero usted me va a responder esto después de esta pausa. Bien, continuamos aquí entrevistando al doctor Amado Díaz, un entrevistado como hemos visto, maneja los temas de manera magistral. Doctor, Hernán le había hecho una pregunta y Rafael yo quiero reforzarla un poco, porque la o visión complicarla. no es ampliar el rango, porque Hernán se fue solo por un sector, y yo creo que sería más fácil si se persigue el dinero. Porque ahí no solo va a tener narcotráfico, tú vas a tener ahí todo tipo de lavado de activos. ¿Cómo evitar que el narcotráfico se meta en nuestro Congreso, el primer poder del Estado? Mira, lo primero es que nosotros tocamos un tema que, quieras o no, encajaría en ir evitando un poco ese tipo de personas en los partidos políticos. El voto preferencial hay que bajar, definitivamente. Lo segundo es que yo le decía a ustedes que los partidos políticos se desviven por llevar gente rico, porque eso te da un caudal de votos, eso te garantiza un caudal de votos, te garantiza curul. Y más gente que no le duele el ¿A dinero. dónde está el problema de eso? Por ejemplo, Miguel Gutiérrez se sentaba como a 3, 4 sillas de mí. Para mí era el empresario. Claro. Nosotros estamos aquí, habemos 4. Para mí ustedes son comunicadores. Pero cuando ustedes cruzan esa puerta o yo cruzo esa puerta, ninguno de ustedes saben quién soy yo ni yo sé quién son ustedes. Así es. Entonces ahí es donde está el problema, porque él tenía muchísimas empresas. Y hasta donde tengo entendido viene de familia adinerada. Es decir, el papá no era tampoco un desbaratado. Tiene primo, tío, que son los dueños de Santiago. Para todo el mundo él era un constructor. Él era un empresario próspero. Y para mí era un empresario que fue al Congreso. Era una persona de poco hablar. Yo no lo vi hablar, abrir la boca. Él nunca tomó turno porque no creo que hubo tiempo tampoco. Y no creo que fuera persona de esa característica. Sin embargo, era una persona tímido fuera del hemiciclo. Pero para mí él era un empresario que había decidido Amado, en política. no te y podemos probablemente dejar los ir. partidos buscan su eximente responsabilidad en eso. Porque él tiene compañía constituida. Ustedes revisan, por ejemplo, el registro mercantil. Tiene muchísimas compañías. Es un empresario. Amado, Hasta prueba en contrario. no podemos dejarte ir sin una pregunta. Estabas aspirando a senador, aparentemente tu partido te hizo retroceder, volver a... No me diga que le pasó lo de Faride. A diputado de nuevo. ¿Cómo están tus números? Y si la competencia ya tú la sientes en el territorio contra la FUPU, contra el PLD. Mira, lo primero es que no hay enemigos débiles, no tiene que hacer su trabajo. Lo segundo es que cuando uno se inscribe en cualquier organización política, acepta reglas. O política, o empresarial, o deportiva, o religiosa. Donde quiera que usted va, acepta reglas. Y los partidos reglan también, uno es reglado. El partido entendió que tenía compromiso. Yo soy un cuadro político, ¿qué? Pues, me voy a poner a hacer resabio. No, el partido entendió que tenía compromiso. Me convenció de que debí seguir y ¿qué es lo que voy a hacer? Aceptar. Postergado esas aspiraciones. Todo en su momento. Exacto, todo en su momento, pero yo lo sustento en eso, en que hay reglas que todo el mundo es reglado y que uno como miembro de un partido político acepta reglas. Cuando usted se inscribió ahí, aceptó las reglas que te imponen la jerarquía, ¿verdad? Se debe al bienestar común, al bien mayor. Si el partido entiende que la candidatura que están eligiendo pues hace más bien al hay partido. compromiso. Si uno de los jerarcas del partido tiene compromiso, eso hay que entenderlo. Eso es parte de la dinámica política. Ni me pasó a mí por primera vez, ni es la primera vez que ocurre. Va a ocurrir ¿Cómo está el veces. PRM en Santo Domingo Bien. Oeste? Nosotros no tenemos inconvenientes en Santo No, Domingo ¿y Oeste. con quién es la competencia? ¿Con la FUPU o con el PLD allá? ¿Cómo la sientes? Ayer con el PLD. Todavía hay ya la competencia con el PLD. ¿Y el alcalde actual que perdió las primarias está integrado a la campaña?
Pero mira, yo conversé con Manuel Jiménez. El mayor aporte que le puede hacer al candidato actual es terminar su gestión en alta. No es que él camine o no camine con Dios. El mayor aporte, lo mejor que él puede hacer por el candidato actual es terminar bien. O sea, que no está con Dios. Él pudiese estar, pero yo le recomendaría que más que caminar con Dios, camine en el municipio y Ahí termine está el bien. titular de esta entrevista. No. Manuel Jiménez no se ha integrado a la No, gestión. él no dijo eso. Yo no he dicho está eso. caminando con Dios. Yo no he dicho que no esté integrado. Que Yo lo he mejor dicho que puede hacer lo para mejor que ayudar a él esa puede campaña. hacer. Pero la no ha candidatura de terminar Dios es bien. terminar Esa es bien. la Pero no ha dicho que está integrado tampoco. No, pero tampoco puedo decir que está porque no tengo conocimiento de eso. Porque muchos, por ejemplo, no hemos entrado todavía con todo. Nosotros venimos de aquí en este país, después del 15 de noviembre, lo que hay es bebida y comida. Aunque las elecciones son el próximo mes No ya. importa, aquí estamos entrando esta semana en el escenario político. El domingo es que aquí arrancamos. Entonces hay que ver del domingo en adelante si Manuel se integra. Pero yo digo que importa poco si él se integra o no. Lo de Manuel es terminar bien. En la medida en que Manuel Eso- termina, favorece a Dios. Eso me recuerda cuando Hipólito dijo que le importaba poco si Miguel Vargas se integraba o no. Y recuerdo que perdió por no integrarse Miguel No, Vargas. pero es que yo le voy a decir a usted una cosa. Y las cosas no son tan simples. No, así, no, señores, ni tiene que- yo nunca pensé decir tan rápido lo que voy a decir aquí. Es que el PLD es un partido demasiado mermado. El PLD hoy no es competencia de tú a tú con el PRM. Tendrían que ocurrir eventos demasiado trascendentales para que pase que el PRM no gane. Es decir, Luis Alberto es un candidatazo para que ustedes lo sepan. Pero Luis- usted está subestimando al partido que sacó el 38% No, él no, los en las números, últimas no. elecciones. Pero no Los es últimos subestimando. números. Ramón Alburquerque en una entrevista dijo, no subestimen el voto duro del PLD, que no se pierde tan fácil el voto duro. Sí, pero es que Retando nunca se ha sumado. Claro. En Santo Domingo Este, de los principales cuadros de principalía en el PLD, pasaron a apoyar al PRM. Y yo les reitero a ustedes, ¿cuándo Retando se ha sumado? No se puede crecer retando. Si el PLD es un partido que ha venido en una estampida constante, no, Todo no lo partido digo que yo, sale del poder le pasa lo mismo, le pasará al PRM cuando sale del poder también. pero estoy claro de eso. pasó cuando Pero salió, el pero PRM no está en la misma perdiendo, proporción. el PRM está perdiendo importantes cuadros desde el poder, como el senador de la Romana, Iván Silva. ¿Y cuándo Iván Silva fue un cuadro del PRM? Iván Silva era un muchacho que tenía un programa de radio que la gente entendió que en su momento la ciudadanía sí, pero Iván Silva nunca ha sido político. Como Antonio Tavera. Tampoco es político, pero convenía para el momento. Y vamos a decir que Antonio es un cuadro político. Cuadro político soy yo que soy formado en la política. No, él mismo lo dijo en un audio que él no es del PRM. No, bueno, él es del PRM, olvídense Él es de de eso, que él es del PRM. Él es del PRM, ahora no es un cuadro, no es un cuadro consumado, no es un político formado en la política. Una persona que puede, por Que su llegó al- discurso, y ha hecho que sus llegó a- aportes. que que llegó puede al por su PRM, discurso también. que puede por su discurso generar atractivo a la población No, votante. y mira, y pero no es construyó un una cuadro político campaña formado. antirreelección interesante, Claro. diferente, y ahí se dio a conocer más todavía. Porque sumar porque siempre era un es bueno, pero empresario Iván Silva consumado. no es un cuadro político. Iván Silva fue un político, o no un político, fue un ciudadano que en su momento se entendía que podía tener un buen empuje hacia una candidatura y se buscó para tales fines. Doctor, en los últimos minutos que nos quedan, vamos a hablar de seguridad ciudadana. Usted lleva ese tema también en la Cámara Sí. de Diputados. No, yo soy el secretario de Seguridad Ciudadana del PRM. Del PRM. Ah, bueno, del PRM. Sí. El de seguridad. Díganos en los 4 minutos que nos quedan en qué va la reforma policial, que yo no la siento yo particularmente. Miren, señores, es que yo escucho mucho hablar de reforma policial, pero ese es un tema eminentemente económico. Porque tú no... Claro, Mira, lo primero es que transformar la mentalidad del ciudadano. Eso no se logra de la noche a la mañana. Tú no puedes reformar a una misma persona es muy difícil. Siempre será difícil. así es. ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, del encarcelamiento de un ciudadano? Es su reforma. Claro. ¿Cuántos han salido reformados de la cárcel? Ninguno. Entonces, no seamos extremistas. Muy poco, pero Pero, han ¿qué salido es lo que varios. pasa? No, que el ecosistema Que no fa- una no- reforma no favorece. real y efectiva tiene que ser con gentes nuevas. Y ustedes saben lo que implica reformar la policía. Reformar la policía, borremos la policía de cero.
vamos a traer una policía nueva. ¿Qué implica eso en términos económicos? 30 presupuestos de la nación. Para que ustedes lo sepan. Porque toda esa gente que se van de ahí, usted tiene que automáticamente pensionarlo. O en virtud de la ley de carrera administrativa, entregarle sus recursos. Entonces es un asunto eminentemente económico y que va a tomar tiempo. ¿Por qué? Porque tú estás reformando a quien se deformó. Eso es comprensible. Sin embargo, yo recuerdo que en campaña el presidente prometió en 2 años hacer esa Pero tú le dijiste reforma a tu y esposa de cambiarla. todo cuando eran novios. Pero eso era para ¿Cómo engañar. usted lo sabe? Y la circunstancia te lleva. Eso era Ahí para dando engañarla. soluciones. Usted está diciendo que el presidente quería engañar al pueblo. Bueno, tú engañaste a tu Es que esposa, una ¿no? cosa son los amores. Yo la y otra es el allanté, matrimonio. tenía que Era tu allantarla. realidad del momento. No, yo la Y la vida te va allanté. llevando. Una Yo cosa- tenía que allantarla, pero esa mujer no se iba a fijar en un tigre como Claro, yo. una cosa es el Tenía noviazgo que y otra es el allantarla. matrimonio. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la promesa del presidente de la República, este es el tema del salario a la policía. Porque tal vez se pensó que con Claro. eso se resuelve. No, pero ha ido avanzando. Y ha ido avanzando. Y te digo una Él sí cosa. cumplió. Él prometió. Es más, ya se excedió en lo que fue su promesa de campaña. No, Con lo que tiene que Y ver yo con el creo- y salario. yo creo Todo lo que que tiene que ver con el salario. Sí, Todo ya- el mundo dice Están en $500 que salió Es más, mucho mejor es presidente más. que candidato. Exacto, él ha resultado ser mejor, mejor presidente que candidato. Claro. Porque yo le voy a decir una cosa a ustedes para que no se me vayan los 4 minutos. Un presidente que asume en medio de una pandemia, ¿qué se le puede pedir a un presidente que asume en medio de una pandemia? Que no se le mueran sus ciudadanos. Y se puede negar que aquí hubo vacuna pronta. Eso no lo puede negar nadie. ¿Qué se le puede no pedir ayudó a un a salir presidente rápido que de la bien no situación? termina la pandemia y lo asalta una guerra? Que no haya desabastecimiento. Tú puedes decir, algunos productos han subido normal. Ahora nadie puede decir que aquí ha habido productos que hayan escaseado. Entonces un presidente que asume en medio de una pandemia y que cumple y que produce récords de visita en el turismo. Pero, ¿qué más se le puede pedir a un presidente? Agréguele ahí que parece que tiene la mayor parte del gabinete en contra. Agréguele Mira, eso. lo que pasa es que siempre va a Es pasar con el eso. gabinete que le ha hecho todas Sí, las cosas. exacto. Entonces, mira lo bien que ve el turismo. a los ha magos mejorado buenos no se le muchísimo. cambia la varita. ¿Cómo tú Claro. le puedes pedir a Luis que te cambie a Yayo Sams? A Wellington Buenos Hernández, números. a Rafael Alde la Casa, Santos. a Rafael Santos, que no porque él está aquí, Claro. pero hay un antes y un después de Rafael Santos en En Infotec. Infotec. Entonces, Yayo San, Jean Luis Rodríguez, Fellito, porque tú dices que los funcionarios son malos, pero vamos a Usted contar. está mencionando lo bueno nada más, mencione lo malo. Dime uno malo. Oh, lo han ido destituyendo. Mario Lama, malo para mí. Pero se nos agotó el tiempo, doctor. Después Hay que le diste el fundazo a Mario Lama. Hay que comprometerlo para No, traerlo ese amigo otra vez mío. aquí. Ese amigo Bienvenido, mío, Mario, amigo bienvenidos a la Y jungla. va muy bien, Mario. Y va- Gracias por estar pero aquí la próxima- con nosotros tratando de civilizar esta jungla. Gracias a ustedes por invitarme. Siempre es reconfortante estar en programas que dirigen popis. No, y ese viene ahora, después de nosotros. Te quedas. No, ese era en el que A estaba ahorita. ustedes, gracias por su audiencia y nos vemos el próximo sábado en Bienvenidos a la Jungla.